Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de videos en torno a la vida y obra de Martin Heidegger, y en esta ocasión abordaremos las crisis de Heidegger. Trataremos de hacer una revisión, una narración de, pues, digamos, lo acaecido a lo largo de su vida. Es un asunto en el que yo he trabajado a lo largo de algunos años, y a partir de lo cual han salido algunas publicaciones. La primera fue en 2012 junto con Luis Tamayo, y se concentró en este libro: Los demonios de Heidegger, Eros y Manía en el Maestro de la Selva Negra. Y el otro, de reciente publicación, en 2023, La salvación de Heidegger, la apertura del diálogo en la posguerra, 1945 al 60. Mucho de lo que vamos a comentar ahora, pues tiene que ver con lo expresado, lo investigado, publicado en esos libros. Es muy complicado hablar de crisis. Se puede dar la idea de que se está llevando a cabo una interpretación de carácter meramente psicológico, ¿no? No es el caso de lo que pretendemos hacer, sino que más bien tomo como punto de partida la idea de filosofía y la experiencia del filosofar como una experiencia extraordinaria que se inserta en el ámbito del ordinario, ¿no? Y eso lo tenemos claro en múltiples sentidos, ¿no? No siempre estamos filosofando, sino que la filosofía irrumpe en el ámbito de la cotidianidad, pero no en cualquier caso, no en todos los casos, sino que tiene que darse una preparación, una especie, digamos, de condicionamiento, en el sentido de plantear las condiciones para esa irrupción del filosofar, ¿no? Yo creo que la experiencia de Heidegger en torno a la filosofía se puede entender en ese sentido. Yo lo planteo en algunos de esos textos como la relación de lo extraordinario, en tanto el filosofar, con lo ordinario, en tanto el ejercicio de la vida cotidiana, ¿no? Y esa parte del ordinario, de alguna manera, decía yo, tiene que preparar el espacio para la irrupción de lo extraordinario. Y a eso Heidegger le llamaba trabajo, ¿no? Es el ámbito del trabajo que realizó a lo largo de toda su vida, como ya hemos visto en el video anterior sobre los manuscritos, la cantidad de manuscritos que se tienen, y en donde especialmente trata a los autores de la tradición filosófica occidental. Es el ámbito de un continuo trabajo, de una continua disposición para la irrupción del pensar, para la irrupción de lo extraordinario. ¿Cómo o qué elementos tenemos para llevar a cabo una interpretación de este tipo? Bueno, tenemos también la documentación que encontramos en parte del trabajo de Heidegger, ¿no? Y esto ya desde el inicio, desde su juventud, ¿no? Por ejemplo, en 1921 hay una carta a su alumno, Karl Löwit, y Heidegger le escribe: solamente hago lo que tengo que hacer, lo que considero necesario, y lo hago tal como puedo. No maquillo mi trabajo filosófico como tarea cultural para un hoy general. Y esa idea de solamente hago lo que tengo que hacer, ¿no? Heidegger lo ve como una misión, como algo de lo que es capaz, ¿no? Y eso ya lo sabemos, la historia de la filosofía lo sabe de manera muy clara.
Pero la pregunta es cómo se llevaba a cabo, digamos, eso que tenía que hacer, ¿no? Es decir, el filosofar, cómo ocurría, digamos, de forma fáctica, de forma concreta en el ser humano llamado Martin Heidegger, ¿no? Y eso también encontramos algunas referencias en cartas posteriores. Por ejemplo, en 1922, en otra carta a Löwit, le escribe lo siguiente. Necesito un respiro antes del siguiente arranque, ante el cual tengo algo de miedo, pues a veces me asalta como una especie de locura. Con Jaspers tuve una conversación al respecto, que uno no sabe lo que uno propiamente hace. Lo propiamente es lo otro, lo que por así decir le habla a uno por la cabeza desde atrás. Eh, y bueno, esta experiencia del joven Heidegger 1922, recordemos, es cuando estaba iniciando sus lecturas sobre Aristóteles, es cuando estaba en búsqueda de una plaza de tiempo completo, estaba todavía en Friburgo, es cuando está ya preparando lo conveniente para obtener la plaza en Marburgo. Y ya en ese momento, recordemos que conoce a Jaspers en 1920, establecen esta amistad y no es secundario el hecho de que Jaspers haya sido psiquiatra. Eso también Heidegger va a ser importante para él, ¿no? En otra ocasión ya hablaremos de esta relación de Heidegger con la psicología y la psiquiatría, pero le comenta esto a Levitt sobre lo que dice Jaspers, o lo que le comenta Jaspers más bien, ¿no? Que uno no sabe lo que propiamente hace. Entonces, si digamos un año antes él decía, solamente hago lo que tengo que hacer, pero eso que tengo que hacer, no sé realmente cómo lo hago, ¿no? Es algo que ocurre, es algo que acaece y por eso le da el nombre aquí de una especie de locura, ¿no? Más adelante se va aclarando, matizando esto en eh, textos más, sí, apuntes posteriores, ¿no? Esto lo expresa un poco más adelante en 1923, ¿no? Nuevamente a Carl Levitt. Dice, cuando mejor he trabajado ha sido cuando simplemente me dejo asusar por el trabajo. Todo es a menudo tan siniestro, un Heimlich, que literalmente me desvanezco, ¿no? Eh, digamos, ya se va aclarando un poco la cuestión de que no sabe lo que hace, ¿no? Respecto de lo que tiene que hacer. Y esto lo señala ahora como el ámbito siniestro y el ámbito en donde de alguna manera se deja llevar por el trabajo, ¿no? Es decir, en el ámbito, él está, como decía hace un momento, en el ámbito ordinario, y eso ordinario de alguna manera es el trabajo, y en ese trabajo, en ese ordinario, acaece algo que es siniestro. Y claro, es siniestro y por eso llamo, es el ámbito extraordinario, en la medida en que es una experiencia que se separa de esa experiencia ordinaria, del estar en casa, ¿no? Lo que remite al ámbito de la Heimlich es ese ámbito conocido, familiar del estar en casa. Pero esta es una experiencia que Heidegger aquí llama siniestra. Y unos años después, una década después, en 1936, en una carta a su esposa Elfriede, también reitera esto de la siguiente forma. Dice, en verdad, el trabajo no es más que la manera en la que me dispongo para lo que adviene, que es casi siniestro por momentos. Constituye un fluir al que apenas puedo sustraerme y todo el tiempo no debo hacer más que aferrarme, ¿no? Nuevamente aparece esta idea de lo unheimlich, de lo siniestro por momentos, y en donde se aclara eso que mencionaba yo al inicio de esta exposición. Es decir, que esto que Heidegger nombra trabajo es precisamente la manera en la que da las disposiciones, coloca
la base para esta posibilidad de experimentar lo extraordinario que es en el filosofar. Es decir, si eso se quiere llamar inspiración o como se le guste llamar, puede ser, pero no es un asunto que ocurra simplemente, sino que están las condiciones para ello. Y esas condiciones son precisamente este trabajo incansable que Heidegger realizó. Y la última cita que tengo es también ya de años posteriores, en donde en otra carta a su esposa Elfriede señala ya esta, digamos de forma más concreta, esta idea o esta relación entre lo extraordinario y lo ordinario en términos de una especie de dejarse poseer, ¿no? Es en qué medida ese dejarse llevar ahora es pensado por un dejarse poseer y concretamente por un dios que es Eros, ¿no? Eh, y esto lo señala al decirle a Elfriede, dice, yo lo llamo Eros, el más antiguo de los dioses, según la palabra de Parménides. Los aletazos de este dios me rozan cuando doy un paso esencial en mi pensar y me aventuro por caminos inexplorados. Y claro, esto pues suena a lo que ya conocemos y que señala el propio Platón en términos de esta especie de locura que ocurre en el ámbito del filosofar, mediante el ámbito del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo en el sentido de de cierta manera, estar poseído, ¿no? Y esa posesión de esto extraordinario que Heidegger señala, lo nombra aquí ya con al mencionar a Eros, ¿no? Esta experiencia, digamos, me parece importante, por eso decía yo, no se trata de una cuestión que se interprete a un nivel meramente psicológico, ¿no? Lo que me parece que es importante y creo que hemos seguido esa línea es el trabajo filosófico que está en juego, la base filosófica de Heidegger. Es decir, a Heidegger lo conocemos por su trabajo filosófico, como filósofo, como un clásico que ha renovado a la filosofía, que ha abierto múltiples caminos, y eso es lo central. Ante ello surge la pregunta, en muchas ocasiones didáctica, ¿no? De cómo se ha llevado a cabo ese pensar, ¿no? Si acaso es posible enseñar a pensar, ¿no? Y una línea, digamos, interpretativa al respecto, pues es precisamente tematizar esta experiencia de lo extraordinario en lo ordinario. Pero evidentemente, esta experiencia puede dislocar eh, esos ámbitos establecidos de lo Heimlich, el ámbito de lo familiar. Y por eso entonces me parece importante eh, ligar ese trabajo de lo extraordinario, este ámbito de lo extraordinario como el filosofar, con el ámbito de lo ordinario que es el ámbito de la vida, ¿no? Y por eso hemos enfatizado la importancia de revisar esta relación entre vida y obra, ¿no? Y en el caso de Heidegger, pues claro que es importante, ¿no? Y esto es importante también para no olvidar pues el carácter de ser humano de Martin Heidegger, ¿no? Que en muchas ocasiones es dejado de lado y se piensa solamente el ámbito extraordinario del filosofar, ¿no? Y no de las condiciones para permitir eso extraordinario, ¿no? Esas condiciones de vida. Si pensamos, por ejemplo, la manera en la que nos ha llegado un libro como Ser y Tiempo, ¿no? Pues ahí quedan claras esas condiciones que permitieron la publicación de un libro así, que finalmente es lo que tenemos, lo que ha llegado a nosotros, lo que se conserva es una obra como Ser y Tiempo que inspira, que hace pensar, que abre caminos, pero
que sabemos esa obra, como ya lo hemos indicado en otros momentos, fue posible gracias a la presión institucional debido a la búsqueda de una plaza de tiempo completo, o bueno, de un cambio de plaza que dejaba Nicolai Hartmann en ese momento, y que la pudiese ocupar Heidegger. Gracias a esa presión es que en varias semanas recopiló apuntes, proyectos, etcétera, y surgió un libro como Ser y Tiempo. Entonces, no es una cuestión secundaria esta revisión del ámbito de lo ordinario. Y en el caso de estas crisis a las que vamos a hacer referencia, también me parece que es importante porque alteran ese ámbito ordinario que, como digo, permite da las condiciones para el advenimiento de ese escenario que es el filosofar, esta posesión filosófica, como hemos visto, como él mismo llama en ciertos momentos. Entonces, sí quiero aclarar eso para que no se vaya a dar la idea de una interpretación psicológica o una interpretación que ubique o que le dé prioridad sobre cualquier línea filosófica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver esto en su justa medida. Y esto también, lo que vamos a señalar, pues se apoya en la documentación que ahora nos es accesible, como son los apuntes, los manuscritos, lo albergado en archivos y a la vez los epistolarios, ¿no? Para eso entonces vamos a remitirnos fundamentalmente a tres crisis que se pueden rastrear en la vida de Heidegger y que, como señalo, de alguna manera alteraron ese ámbito de lo ordinario y por lo tanto también las condiciones para el filosofar. Y la primera tiene que ver con el propio origen de Heidegger. Recordemos que nace en Meskisch, un pequeño pueblo del sur de Alemania, que, bueno, es tan pequeño, como ya hemos indicado también en otros lugares, que ni siquiera tiene estación de tren, ¿no? Y es pues, evidentemente un lugar católico, conservador. El padre del pequeño Martin era el sacristán de la iglesia y la familia pues tenía puestas también las esperanzas en el hijo, como señala un alumno jesuita de Heidegger, Johann Baptist Lotz, en sus recuerdos sobre Heidegger. La familia de Heidegger tenía la esperanza incluso en que el hijo pudiese llegar a ser arzobispo, ¿no? Arzobispo de Friburgo. Y para ello, pues evidentemente tenían que animarlo, apoyarlo en sus estudios bajo el cobijo de la iglesia. Y por un lado eso y por otro lado también las condiciones económicas de la propia familia para que su hijo pudiese estudiar. Entonces inicia sus estudios bajo el auspicio de la Iglesia Católica y comienza sus estudios ya para 1903 en Constanza, ¿no? Y siempre con algún tipo de becas que pudiesen apoyarlo en sus estancias, ¿no? Eh, lo que ocurre curiosamente es que en 1906 se muda a Friburgo, ¿no? Ante ello, Hugo Ott, que sabemos es el historiador que comienza con una serie de indagaciones, investigaciones sobre el origen del joven Heidegger y su relación con el catolicismo y con la Iglesia Católica. Él investiga esto y le llama la atención esa, esa situación. ¿Por qué Heidegger se va de Constanza a Friburgo, ¿no? En 1906, el propio
Heidegger lo escribe, ¿no?, en un currículum. Dice: después de haber concluido la secundaria, verano de 1906, asistí al bachillerato Berthold en Friburgo de Brisgovia hasta obtener el certificado de la primera matriculación. Y es peculiar, digamos, por las informaciones que tenemos ya en los años recientes, ¿no? ¿Qué ocurre con esta situación de Heidegger del cambio, ¿no? Y un dato que proporciona Hermann Heidegger en una entrevista que le hice es que de alguna manera ya había tenido algunos problemas y estaba la desconfianza en digamos, el compromiso o la vocación que Heidegger tendría para el sacerdocio, ¿no? Ese es uno de los motivos que indicó Hermann Heidegger, que, digamos, como seminarista ya había dudas en torno a su vocación. Cuando termina, a pesar de eso, ocurre ese cambio a Friburgo y al concluir en 1909 sus estudios de bachillerato en Friburgo, le dan la recomendación para ingresar a la Compañía de Jesús, ¿no? Uno de los profesores de los jesuitas de San Georg, el profesor Leonard Schanzenbach, hace una recomendación para el ingreso de Heidegger. Martin Heidegger, nacido en Meschich el 26 de septiembre de 1889, hijo del sacristán del lugar, pasó del Instituto y Seminario de Constanza a la clase del segundo curso de nuestro instituto porque la obtención de una beca Eliner le obligó a cambiar de centro. Tanto sus disposiciones como su aplicación y su actitud moral son buenas. Cuando entró aquí, su carácter ya presentaba cierta madurez y también era independiente en sus estudios, a veces dedicándole demasiado tiempo a la literatura alemana, en la que demostraba tener muchos conocimientos y lecturas a costa de otras asignaturas. Seguro de su vocación teológica y apto para la vida en el seno de una orden, seguramente solicitará su admisión en la Compañía de Jesús. Y así ocurre. Heidegger entra al noviciado de la Compañía de Jesús en Tisis, cerca de Feldkirch, en Austria, pero solamente se queda menos de 2 semanas, ¿no? El 13 de octubre Heidegger sale de la Compañía de Jesús. Y yo mencionaba a Johann Baptist Lotz, quien en un texto de recuerdos a Martin Heidegger, él señala que los motivos por los que salió de la Compañía de Jesús, y Lotz escribe: sin embargo, su estancia allí no duró más de 2 semanas. El 13 de octubre del mismo año fue despedido por el maestro de novicios. El motivo, según se rumoreaba, era la mala salud, lo cual suena un tanto extraño teniendo en cuenta la avanzada edad que alcanzó Heidegger, ¿no? Eso es lo que señala Lotz a partir de lo que indagó. Una vez que sale de su estancia con los jesuitas, esas 2 semanas, regresa a Friburgo con la intención de estudiar teología, ¿no? Comienza entonces en el semestre de invierno de 1909-1910 sus estudios de teología en Friburgo. Ese semestre, después en 1910, y ya en 1911, a principios de ese año, pues se intensifica su crisis, o digamos ocurre esta primera gran crisis de Heidegger, que bueno, va de la mano del cambio que ya señalamos de Constanza a Friburgo y después de su salida de la Compañía de Jesús. El 2 de abril de 1911, el doctor Biltz, director del seminario,
él escribe. Dice, Martin Heidegger, segundo curso, tuvo que interrumpir sus trabajos a mediados de febrero debido a la reaparición de sus trastornos nerviosos de origen cardíaco. Recibió nuestro permiso para regresar a su casa. Le hemos encarecido que haga reposo absoluto hasta que se haya restablecido por completo. Y así es, entonces, en el semestre de verano de 1911, Heidegger se lleva a cabo una estancia en Meskir para recuperarse, ¿no? En algún escrito así lo señala. Mis antiguos padecimientos cardíacos, que nacieron como consecuencia de haber practicado deporte en exceso, volvieron a irrumpir con tal intensidad que se puso muy seriamente en duda mi capacidad para entrar al servicio de la iglesia. Y efectivamente así será. Ocurre entonces esta situación de reflexión sobre si debería continuar sus estudios teológicos con miras al sacerdocio o más bien dirigirse en otro sentido. Y aparecen ahí tres opciones, ¿no? Tres opciones. Bueno, pero ¿qué tan grave, digamos, fue la situación en ese momento? Eso Heidegger lo recuerda en una carta del 26 de enero de 1926 a su esposa Elfriede. Le dice, yo quiero recuperar el sueño por las noches y no pasar más semanas y meses de insomnio. Me hallo en una situación parecida a la de 1911, completamente lúcido, aunque una breve conversación baste para fatigarme. Tampoco leo demasiado. Voy recuperando el apetito, ¿no? Y esto entonces conduce a la reflexión sobre las opciones que Heidegger sopesa en ese momento. Continuar en teología o dedicarse a la filosofía. Recordemos que ya llevaba algunos cursos de filosofía durante esos 3 semestres de teología que cursó en la Universidad de Friburgo. O más bien dedicarse a ciencias, que sería el ámbito de matemáticas. Hay una carta de su amigo Laszlo del 20 de abril de 1911. Ahí le escribe, creo que tu situación es adversa, pero no sin salida. Quedan 3 caminos abiertos. El primero, matemático, evidentemente no lo puedo recomendar por motivos que tú y yo conocemos bien. El segundo, filosofía. Mi único reparo lo expreso en el siguiente punto, que sigas estudiando teología. Pero finalmente, como sabemos, Heidegger se va a decantar por las matemáticas. Ante ello, pues claro, hay muchas preguntas. Una de ellas es que no estudió en sentido estricto filosofía, ¿no? Aunque unos años después, en 1913, se doctora en filosofía, sabemos, con la tesis que presenta sobre la doctrina del juicio en el psicologismo. Pero se daba esa posibilidad en la legislación universitaria de, aunque estuviese inscrito en alguna facultad o en alguna carrera, o lo que le llamamos carrera, pudiese doctorarse en alguna otra, ¿no? Y ese es el caso de Heidegger, que aunque llevó materias de filosofía, en sentido estricto no estuvo inscrito en filosofía, sino de teología pasó a físico-matemáticas, ¿no? Eso es lo que va a estudiar en esos años. Decía yo, no hay mucha claridad sobre eso. Una posible idea es a partir de lo que el propio Heidegger señala en torno a las lecturas que ya había hecho de las investigaciones lógicas y del énfasis que ve en Husserl en el sentido de que era matemático, ¿no? Él lo señala en algún currículum y eso puede dar pie, digamos, a pues especular sobre eso, ¿no? El propio Heidegger lo señala.
en un currículum posterior. Junto a la Suma Menor de Santo Tomás de Aquino y obras aisladas de San Buenaventura, las investigaciones lógicas de Edmund Husserl fueron determinantes para mi desarrollo científico. Y más adelante dice, la obra anterior del mismo autor, Filosofía de la Aritmética, me hizo ver las matemáticas a una luz completamente nueva. Eso podría ser entonces una de las posibilidades para entender por qué Heidegger estudió matemáticas. Bueno, ese es, digamos, el contexto de esta primera crisis que lo llevó a lo que ya señalamos, esta situación somática, ¿no? Que se va a repetir en las otras también. Digamos, dislocamiento del ámbito ordinario, ¿no? Y que por supuesto impedía el advenir de lo extraordinario, como ya señalamos, el ámbito del pensar. La segunda crisis es una crisis supuesta, ¿no? Tenemos pocos documentos al respecto. Quien la dio a conocer o la publicó en un primer momento fue Otto Pögeler, que sabemos ha sido o fue un gran conocedor de la obra de Hegel y de la obra de Heidegger, y en algún momento, en 2002, publicó algo al respecto. Cito a Pögeler, dice, desde 1937-38, Heidegger vio más detalladamente que Nietzsche mismo no había experimentado la profundidad del movimiento del nihilismo. Aquella no fue una tesis discutida en una filosofía académica, sino más bien un saldar cuentas con los propios caminos errados, tanto religiosos como políticos. De ese modo, Heidegger se hundió en una crisis similar a la que tuvo cuando dejó el estudio de la teología o más tarde en el proceso de desnazificación, de la cual cayó enfermo en casa, incluso buscó la muerte. Si uno rastrea las cartas, hay una carta del 2 de julio de 1937 de Heidegger a Elfriede y efectivamente hace un señalamiento a cierta crisis. Ahí escribe, y si ahora, como parece, debo atravesar de nuevo una crisis espiritual de una intensidad tal que se extiende hasta mi cuerpo, también en esto serás la ayuda más grande y apacible, aun cuando no te adentres en la filosofía. Ante esta situación, digamos, esa carta es la que puede servir de documento, pero también tenemos el volumen 66, que es de la Gesamtausgabe, Meditación. El editor von Hermann añadió un manuscrito de esos años, precisamente de 1937-1938, y es un currículum y también un listado de la obra hasta ese momento con anotaciones de Heidegger en torno a la importancia de las lecciones o de los textos que están ahí contenidos. Y lo interesante de eso es el título que Heidegger puso a ese listado. Dice, anexo a deseo y voluntad sobre la conservación de lo intentado. Y esto llama la atención a Pögeler y a algunos otros que lo vieron como una especie de testamento académico, el hecho de que Heidegger lo hubiese señalado así. En 2006 hice una entrevista a Hermann Heidegger que se publicó de manera independiente y también está contenido en este libro Fenomenología Viva, la entrevista. Y cité el texto de Pögeler e hice referencias a esta especie de testamento y ante ello Hermann Heidegger me contestó lo siguiente. Cuando yo leí eso, lo que citamos de Pögeler, inmediatamente le dije, señor Pögeler, por favor, deje usted esas afirmaciones, no es verdad. Pero en la celebración del 70º aniversario del cardenal Lehmann en Mainz, Pögeler dio una conferencia y nuevamente repitió la tesis
de que Martin Heidegger, a finales de los años 30, expresó su deseo de quitarse la vida. En la sesión de preguntas me levanté y aseguré que eso era falso. En los años a los que se refiere Pögeler, estaba yo por concluir el bachillerato, es decir, vivía todavía en la casa de mis padres. Por entonces, lamentablemente, debo decirlo, mi padre tenía relaciones amorosas, pero ninguna idea de suicidio. Lo cierto es que en la discusión con Nietzsche, mi padre llevó a cabo un trabajo intelectual muy duro, lo cual exigió mucho esfuerzo y le trajo nuevamente problemas cardíacos a finales de los años 30. Eso es cierto, pero de suicidio ni hablar, todo menos eso. Esa es la respuesta que da Hermann Heidegger en torno a esta interpretación sobre una posible crisis a finales de la década de los 30, o concretamente, como Pögeler lo señala, 1937-1938. Y por último, como ya estaba también anunciado en el texto de Pögeler, la crisis que se presenta después de la Segunda Guerra Mundial y a la que ya se ha hecho referencia en múltiples escritos por el proceso, bueno, no solo el proceso, sino toda la situación por la que atraviesa Heidegger en esos momentos, ¿no? Y sabemos, esto ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial y Heidegger comienza ya a presentir pues lo que va a ocurrir respecto de ese ámbito ordinario que ya señalamos, respecto de ese ámbito familiar que para él pues era fundamentalmente la docencia, ¿no? Hay un apunte en los Cuadernos Negros en donde señala la importancia de los 30 años que lleva en el ejercicio docente y si le ocurriera el dejar la docencia, sería una experiencia fuerte para él y que sabemos tiene que ver con este ámbito de esas condiciones de lo ordinario que propicia el pensar, porque finalmente Heidegger lo que hizo, ya lo vimos en un video anterior, fue hacer una revisión cuidadosa del pensar filosófico de la tradición occidental, ¿no? Y en esa relectura, en ese retorno a los autores de la tradición, es en donde se abre la posibilidad del pensar mismo. Ese miedo entonces a dejar la docencia iba a ser importante para Heidegger y es lo que conllevará a este colapso. En 1945, ya en una carta del 17 de abril, le señala a Alfride lo siguiente: aunque el porvenir se presente oscuro y sombrío, confío en que habrá posibilidades de obrar aun cuando me sea prohibida la docencia en el futuro. Y sabemos que eso va a ocurrir, ¿no? En el 23 de julio de 1945 se forma ya la Comisión de Depuración de la Universidad de Friburgo con la intención de revisar los casos complicados que tienen, y uno de ellos, o el principal, era Martin Heidegger, por la participación que tuvo en el nacionalsocialismo, que, como ya hemos señalado y documentado en otro momento, se centra principalmente en su intervención como rector en 1933-34 y también en su participación o su membresía en el Partido Nacional Socialista. La comisión no sabe qué hacer con este caso y entonces la propuesta inmediata es la jubilación de Heidegger con limitada actividad docente. A lo largo de 1945 se lleva a cabo este trabajo con varias reuniones con el propio Heidegger y finalmente lo invitan a una sesión el 11 de diciembre para entablar, bueno, nuevamente una reunión y aclarar hechos en la participación de 1933
33-34. El propio Heidegger, en un apunte que tiene para esa fecha, lo señala así. Dice: cometí muchos errores en lo técnico y personal de la administración universitaria, pero nunca entregué el espíritu y la esencia de la ciencia y de la universidad al partido, sino que intenté la renovación de la Universitas. Debo dejar, pues, la decisión a la Universidad de Friburgo, si debo pertenecer o no a ella, todavía en alguna forma de trabajo. Solo le pido a la universidad la protección de mi trabajo filosófico, que se extiende a 30 años, del cual, por cierto, creo que algún día tendrá todavía algo que decir a Occidente y al mundo. Compartiendo el destino general y espiritual y preocupado por la suerte de nuestros hijos desaparecidos en Rusia, mis fuerzas se hallan, de todos modos, en una condición que quizás apenas alcanzará todavía para concluir una parte de las cosas en las que más empeño tengo de cara al futuro de la filosofía. Y efectivamente esa es la situación en la que se presenta, y en algunas cartas, especialmente con su hermano Fritz, Heidegger narra la situación y cómo se siente en torno a todo ese proceso. Mi nombre es un emblema político, de esta manera o de la otra. Todos hablan de mí y nadie recapacita, fuera de los pocos que guardan silencio. Una fatalidad horrorosa se cierne sobre los alemanes. Mi único interés está puesto en dar a lo que he de decir la dimensión y la forma sencilla que yo tengo ante los ojos. Deseo tan solo que me dejen la tranquilidad para esto, siempre y cuando sea posible en las actuales circunstancias externas. Llevo detrás de mí pesadas semanas de espera y solicitación. Todavía no se ha producido ninguna decisión, siendo así que todos los cesados han sido repuestos en sus cargos y enseñan. El próximo viernes ha de dictaminarse si la universidad decide mi reposición. Comparecí 2 veces más ante la Comisión de Depuración Política de la universidad. La última sesión duró desde las 6 hasta las 10:30 de la noche. Se trataron allí 21 puntos, en parte cosas carentes de todo fundamento, entre otras, que yo intimidé a funcionarios y docentes, forzándolos a entrar en el partido. Por suerte, hay ahí suficiente número de hombres que piensan racional y objetivamente, pero el conjunto pinta mal. Ese es lo que Heidegger siente en esos años, y efectivamente lo que le pesa es esos 30 años de actividad docente que, como ya hemos visto, forma parte de la idea de filosofía. Finalmente, se reúne el Senado a partir de la propuesta que tiene la Comisión de Depuración, con la intención de jubilar a Heidegger, y esa reunión ocurre el 19 de enero. Estamos en 1946. El 23 de enero de 1946, Heidegger es citado para darle a conocer el resultado del dictamen de la Comisión de Depuración que se había presentado ante el Senado Universitario. Y también en diversas cartas Heidegger refiere. Dice: hoy me informó el rector oralmente, según el acuerdo expreso del Senado, que el Senado aprobó mi solicitud de jubilación enviada el 8 de octubre de 1945, no obstante, bajo denegación de la actividad docente en tiempo indeterminado. En caso de buen comportamiento, añadió, se examinará si y cómo se me pueda permitir eventualmente una actividad docente en forma limitada. El Senado me recomienda a través del rector que me abstenga por completo de manifestarme en público mientras no reciba nuevas orientaciones. Yo dije con brevedad que habría agradecido la entrega por escrito de estas resoluciones del Senado y que mi trabajo es tan importante para mí que no concedo ningún valor a una actividad docente. He sido expulsado sin mención e incluso sin reconocimiento por mis 30 años de actividad académica. Esto es el final de mi existencia en Friburgo. Por este camino se ha desterrado de la universidad desde todos los lados lo peligroso de mi pensamiento. Los alemanes están eclipsados ahora por la traición a la propia esencia perpetrada contra sí mismos, un comportamiento que es más furioso y destructivo que la manifiesta desolación y la decadencia de lo que está maduro desde hace tiempo para morir. Bueno, esto se lo escribe a su hermano Fritz el 21 de febrero. Y lo que ocurre
ya para esas fechas, precisamente en esta carta, es que para ese momento ya había ocurrido esto que se conoce como el colapso de Heidegger a raíz de la resolución que se dio en términos de no impartir clases. Recordemos que esa posibilidad fue una propuesta de Jaspers ante la solicitud del Senado, bueno, de la comisión estaba formada por algunos miembros del Senado, de pedir su opinión en torno al caso Heidegger. Y en una carta del 22 de diciembre de 1945, ahí Jaspers, en una carta al rector Oelkers, ahí señala su propuesta. Primero, asignación de una pensión personal para Heidegger con el fin de que prosiga su trabajo filosófico y la elaboración de su obra justificada por su producción reconocida y por la previsión de lo que todavía puede seguir. Y segundo, suspensión del cargo de profesor durante algunos años. Esa es la prohibición docente que asumió la comisión y el Senado hasta que se llevara a cabo su jubilación. Su jubilación va a tener lugar hasta 1951, cuando Heidegger ya tiene la edad reglamentaria, que son los 62 años para ese caso. Y como sabemos, ya en 1951-52, en el semestre de invierno, retorna entonces a la cátedra ya como jubilado, como profesor emérito, con la lección Was heißt denken, ¿no? Que se tradujo como qué significa pensar. Durante estos años es una situación compleja en la que Heidegger tiene que vivir por la ausencia de ejercicio docente, y lo que ocurre ahí es que busca algunos espacios, ¿no? Bühlerhöhe, que es una clínica que dirigía el doctor Stroman y que organiza algunas tertulias, ahí es invitado Heidegger. Su amigo Petzet es quien lo invita a Bremen. Está el caso de la familia von Podewils, que lo invita a Múnich, a la Academia Bávara de las Bellas Artes. Posteriormente lo invitan a Darmstadt, etc. Es decir, hay algunos círculos que se van formando y él mismo organiza un círculo de ejercicios en su casa y que yo he, digamos, tematizado con la idea del taller filosófico de Martin Heidegger en esos años como sustituto al ejercicio docente que realizaba en la universidad y que, como él mismo ya señaló, lo llevó a cabo durante 30 años. Entonces, ¿qué ocurre ante este colapso? Está la versión de Petzet que señala que estuvo solamente unas semanas, ¿no? Petzet lo señala así. Entonces llegó el decano de la Facultad de Medicina, Beringer, que a través de la maraña de mentiras había visto las intenciones de mis acusadores y simplemente me llevó en su coche a Badenweiler, a casa de Gebsattel. Esto es lo que narra Heidegger y lo escribe, lo publica Petzet. ¿Y qué hizo este? Salió conmigo a caminar por el bosque nevado, subiendo el cerro Blaue. Nada más, pero me ayudó como persona. 3 semanas después regresé restablecido. Ese es lo que narra Petzet, que solamente se trató de una estancia de 3 semanas en el sanatorio o, digamos, la casa de descanso en Badenweiler, Schloss Haus Baden, cuyo director era el neuropsiquiatra Victor Emil von Gebsattel, un alumno de Ludwig Binswanger. Llama la atención que ya en las dos crisis anteriores siempre se hace referencia a cuestiones cardíacas, ¿no? En esta ocasión también se va a hacer alusión a cuestiones cardíacas, aunque quien lo atiende es un neuropsiquiatra de la escuela de Binswanger. Recordemos que Binswanger se inspiró en la fenomenología de Husserl inicialmente y posteriormente en la de Heidegger, ¿no? Eso también da pie para otras reflexiones. Pero bueno, solamente ya para cerrar esta descripción, esta narración, está lo que el propio von Gebsattel va a indicar
en un dictamen posterior y en donde queda claro que no fueron 3 semanas. Dice von Gebsattel: el señor profesor Dr. Martin Heidegger estuvo bajo mi tratamiento 3 meses en 1946 en el sanatorio Schloss Haus-Baden en Baden-Weiler. Una debilidad en el músculo cardíaco hizo necesaria su estancia en la clínica. A pesar de que su estado mejoró en el transcurso del tratamiento, él se mantuvo permanentemente bajo mi tratamiento, necesario debido a la persistente debilidad cardíaca, hasta el 1 de marzo de 1950, con interrupciones. Hasta el día de hoy padece de la debilidad muscular cardíaca. Esto equivale a una fuerte disminución de su capacidad laboral. Por ello, desde el punto de vista médico, en su actual estado de salud, no está completamente a la altura de todas las obligaciones de un profesor ordinario en la universidad. ¿Y qué ocurrió en esa estancia, que aquí señala fue de 3 meses? ¿No? El propio Heidegger lo señala en cartas a Elfriede y en cartas a su hermano Fritz. Dice: venir aquí, en una carta a Elfriede, venir aquí ha sido una buena decisión, pues además de la distancia y la atmósfera de Friburgo, la amistad espontánea y la bella humanidad de von Gebsattel me son de gran ayuda. Tiene 63 años, posee una gran experiencia, proviene de la filosofía y se mantiene en ella, a pesar de su orientación fundamentalmente teológica, que de ninguna manera estrecha. Conoce mis cosas con mucho detalle y me ha dicho cuánto esperan desde hace años él y sus amigos de mi pensamiento y cuánta esperanza tienen puesta en él. Opina que yo debería abandonar definitivamente la universidad. Piensa que lo auténtico de mi pensamiento, que ve con claridad, es desviado y refrenado por la obligación didáctica. La filosofía misma y lo que yo pienso, digo y busco es para él demasiado esencial y central como para que asuma el rol de quien se propone estudiar un caso interesante. Y pues esa es la tercera crisis que es documentada, esta estancia en Baden-Weiler y posteriormente la cercanía de von Gebsattel en esos años, ¿no? Bueno, con esto tenemos un panorama de estas crisis que, repito, hay que entenderlas en su justa medida, en términos de esa relación de lo ordinario con el establecimiento de la posibilidad de lo extraordinario, que es lo central en el caso de Heidegger, su filosofía. Muchas gracias.